Bienvenidos a los coloquios de eSanidad. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto impulsado por GMV, el proyecto Navify, y contamos con una serie de especialistas de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello. En concreto, tenemos aquí al doctor Florenzo Monge Gil, que es presidente, más a mi derecha al doctor José Luis Cebrián, que es el presidente electo, y a mi izquierda al doctor Fernando Almeida, que es secretario general. La primera pregunta que les quería lanzar es, ¿cuáles son las ventajas de la planificación virtual preoperatoria y navegación intraoperatoria en la cirugía maxilofacial? Bueno, en principio yo creo que las ventajas son múltiples, ¿no? Teniendo en cuenta que la cirugía maxilofacial es un abanico o que atiende una serie de patologías muy importantes, pero sobre todo hay una parte que consume mucho tiempo y mucha actividad, que es sobre todo la cirugía reconstructiva, tanto después de resección de tumores o después de algún tipo de traumatismo o incluso por algún tipo de deformidad, pues lo que es la planificación virtual y todo este tema pues es de una enorme utilidad. Básicamente lo que aporta es algo en lo que nosotros nos venimos preocupando hace mucho tiempo, pero que con la ayuda de esta herramienta pues nos lo hace mucho más sencillo y mucho más posible, que es la precisión. Tenemos que ser más precisos, sobre todo en las reconstrucciones. Tenemos que ser mucho más predictibles. O sea, antes, sin este tipo de método, bueno, pues teníamos una serie de métodos, digamos, más domésticos, en virtud de lo cual reconstruíamos o bien una parte, o una región o grandes áreas de la cara, y ahora somos mucho más predictibles. Sobre todo en el campo de la cirugía ortognática, que es el tema de la cirugía de las deformidades dentofaciales, como el cirujano maxilofacial, mediante una serie de osteotomías, digamos fracturas dirigidas, recoloca los huesos en una posición, digamos, mucho más normal, pues con este tipo de arma, con este tipo de herramienta, somos mucho más predictibles en los resultados. Doctor Cebrián, ¿qué impacto ha tenido en la especialidad? El impacto ha sido tremendo, pues porque la cara es una estructura tridimensional, es nuestra tarjeta de visita y estábamos acostumbrados a diagnosticar y tratarla en 2 dimensiones, y esto nos permite diagnosticar y tratar los problemas de la cara en 3 dimensiones, y además, como decía el presidente, pues nos permite antes ir ya al quirófano con un plan prefijado de lo que vamos a realizar o de lo que tenemos o lo que pretendemos realizar en el quirófano. Y es más, con la navegación que antes comentabas, pues nos permite también en el mismo quirófano chequear si lo que estamos haciendo es lo que realmente habíamos planificado, ¿no? Trabajamos muchas veces en estructuras que tienen mucha profundidad y que nosotros pues no podemos ver a simple vista desde enfrente del paciente como estamos situados, y la posibilidad de referenciar estructuras profundas del paciente con su escáner previo pues nos da muchísimas posibilidades. Doctor Almeida, ¿qué supone realmente trabajar en 3 dimensiones? Es imprescindible trabajar en 3 dimensiones. Una de las partes más importantes de la cirugía oral y maxilofacial y de cabeza y cuello es la cirugía reconstructiva. Y en la cirugía reconstructiva de cabeza y cuello de la cara se nos exigen, como en todas las cirugías, resultados, pero especialmente resultados en la cara. El estigma facial de nuestros pacientes condiciona su vida, la calidad de vida y la manera de relacionarse con la gente. Y el trabajar en 3 dimensiones a día de hoy es imprescindible. Hemos pasado de trabajar sobre papel, sobre 2 dimensiones, a trabajar sobre 3 dimensiones, y tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir mejorando porque estamos en el inicio del desarrollo de las nuevas tecnologías y vemos proyectos del que vamos a hablar en los cuales tenemos que unirnos con la industria y trabajar juntos para mejorar, y lo que digo, es imprescindible trabajar en 3 dimensiones. Doctor Monge, hablaba el doctor Almeida de que hay que seguir mejorando, pero ¿cuáles son ahora mismo las limitaciones y retos que tiene esta tecnología? Pues la tecnología básicamente, desde el punto de vista de lo que son resultados, lo han dicho mis 2 compañeros. Básicamente la cara es una estructura tridimensional y mediante una serie de cirugías que hay conforme a cada una de las patologías, pues la verdad es que nos hace falta una herramienta
algo que nos sitúe, que nos guíe donde cada una de los puntos de las distintas regiones faciales tienen que quedar después de una reconstrucción, después de un adelantamiento de un hueso, después de un retroceso de una mandíbula, después incluso de una corrección nasal. Todo ese tipo de herramientas que hacen que pasemos de tener un diagnóstico mediante una radiografía en 2D, una fotografía en 2D, a utilizar ya lo tridimensional como el gold estándar, es un aspecto de un adelanto fabuloso para nosotros. En cuanto a esas limitaciones, ¿cuál ve usted, doctor Cebrián? Pues quizás la limitación más importante es que nosotros seguimos tratando en estático, no en dinámico. El poder dinamizar y poder prevenir y poder predecir cómo se va a comportar una determinada estructura desde el aspecto dinámico cuando empiece a funcionar, pues es una de esas limitaciones. Antes Florencio también decía la precisión, todavía necesitamos ser un poquito más precisos, aunque tenemos precisión ya casi milimétrica, pero necesitaríamos ser un poquito más precisos. Y el tercer punto quizás es que somos bastante capaces de predecir cómo va a quedar el hueso y de dejar el hueso como lo habíamos previsto, pero no sabemos todavía muy bien cómo van a responder las partes blandas. Y me refiero no solo a la piel y el tejido que hay debajo de la piel, sino también la musculatura, que es la que hace funcionar todas las estructuras que movemos al hablar, como hablo ahora, al comer, al gesticular, y eso es realmente importante porque es lo que nos da carácter a cada uno, ¿no? ¿Coinciden, doctor Almeida? ¿Son las mismas Totalmente. Además, tenemos retos por delante, porque nosotros, para las grandes reconstrucciones faciales, hacemos autotrasplantes de tejido, le quitamos una mandíbula a un paciente por un tumor y le colocamos un peroné con autotrasplante, con su pedículo vascular, y es bueno que nosotros tengamos las herramientas, como es el TAC intraoperatorio, la navegación, no solo navegar la resección, sino navegar el colgajo que nosotros tomamos. Eso es uno de los retos. Y lo que dice José Luis Cebrián está claro. Nosotros estamos trabajando en estático. Nosotros, cuando nosotros resecamos una mandíbula, también resecamos parte del suelo de la boca, parte de la lengua, y no sabemos la cantidad de tejido blando que tenemos que aportar, y en eso tenemos que trabajar. Precisamente en el proyecto Navify, bueno, ya lo adelantaban también sobre la importancia de la navegación, pero una de las cosas en las que se está investigando, bueno, este proyecto Navify, impulsado por GMV, una de las cosas en las que se está investigando es la simulación del comportamiento viscoelástico del tejido blando para poder predecir el resultado de una cirugía. ¿Qué ventajas supondría esta tecnología? Pues que precisamente, como ya comentó el doctor Cebrián, es uno de los problemas que nosotros hemos tenido con otro tipo de sistema. Casi todas las reconstrucciones que hacemos se tiene en cuenta básicamente lo que es la parte ósea. Cuando hablo de reconstrucción no solamente hablo de trasplante o cambio de lugar de un colgajo para reconstruir la cara, sino también determinado tipo de movilizaciones de hueso, por ejemplo después de un traumatismo orbitario o la misma cirugía de las deformidades dentofaciales, que es la cirugía ortognática. Cuando me refiero a movilización de hueso, pues siempre queda ahí algo en lo que nosotros nunca nos hemos sentido confortable, y es saber cómo los tejidos blandos se van a adaptar a todos esos cambios óseos. Sí, hay fórmulas que en muchos artículos vienen y que te tienes que creer, obviamente. Cada milímetro que adelanta usted el mentón posiblemente en los tejidos blandos sea 0.3, 0.4, pero eso son una serie de reglas matemáticas que no siempre se cumplen. Entonces, todo este tipo de navegación y sobre todo de planificación de tejidos blandos, teniendo en cuenta lo que es el factor blando, para nosotros es quizá de los temas más importantes que nos sugiere todo este tipo de métodos. Añadiendo otra cosa, que volvemos a decir, no solamente es estática la reconstrucción, es que luego la cara es una estructura que no solamente es el fruto de hacer una foto, es que la cara está funcionando mediante una serie de gestos, mediante una serie de movimientos, y eso lo llevan a cabo sobre todo los tejidos blandos, la piel, los tejidos celulares subcutáneos, la cantidad de músculos que hay en la cara, que hacen que, bueno, por lo que es la precisión de todo este tipo de cirugía, consista también en la precisión de cómo se comportan los tejidos blandos. ¿Qué ventajas tiene la posibilidad de planificar de esta manera para el profesional? ¿Cómo facilita su trabajo?
Pues la verdad es que sería muy importante. Piensa que tú ves dos caras que son prácticamente iguales y en estático, en cuanto empiezan a funcionar, son totalmente distintas. Y eso es lo que tendríamos que intentar poder predecir. Antes hacíamos muchas fotos a nuestros pacientes y seguimos haciéndolo porque nuestra cirugía es muy visual y nosotros necesitamos tener control de cómo estaba el paciente y cómo ha cambiado y qué podemos mejorar. Ahora cada vez hacemos más vídeos, ¿no? porque queremos ver cómo se está moviendo, y de hecho algo que tú has dejado, algo tan sencillo como una cirugía, bueno, que parece tan sencillo como una cirugía nasal, que hay unos estándares estéticos, de esta tiene que ser la longitud de la nariz, esta tiene que ser el ángulo, no lo puedes aplicar a todas las personas igual, y en cuanto el paciente se empieza a mover, dices, le he quitado toda la personalidad, o al revés, he reforzado su personalidad, ¿no? Que eso es lo que parece. Entonces, en un futuro poder tener acceso a esto, pues sería muy bueno tanto para nosotros como profesionales como para nuestros pacientes. Sí, lo que está claro es que hay que personalizar la cirugía y con las nuevas tecnologías, la navegación intraoperatoria y el proyecto del que hablamos, en las cuales podamos predecir cómo se van a comportar las partes blandas, es imprescindible, es indispensable, sobre todo en la cirugía de cabeza y cuello, porque insisto que la cara es el espejo del alma. Tú puedes hacer una cirugía abdominal, una cirugía de las extremidades, pero el estigma facial determina el bienestar de la persona a lo largo de su vida. Entonces tenemos que ser cada vez más finos, tenemos que personalizar más los tratamientos y darle al paciente no solo una salud física, sino una salud mental, una tranquilidad para poder relacionarse con la gente. Me parece la verdad que muy interesante, porque estamos precisamente ahora mismo, la personalización de la medicina, o la medicina de precisión, sí, está cada vez más presente. Y especialmente la cara. La cara es el estigma, la manera en la que nos relacionamos, y eso tenemos que ser muy finos, tenemos que ir a la perfección. Es que realizamos en todo tratamientos a medida, o sea, el custom made es no solo en nuestro ámbito, en cualquier ámbito, hasta en algo que parece como que tendría que ser tan sota, caballo y rey como la oncología, y no, todos los tratamientos se tienen que adaptar al paciente, ¿no? Porque cada uno es distinto, y yo creo que, sinceramente, la cirugía maxilofacial ha sido pionera en adaptar el tratamiento a cada paciente, en los tratamientos a medida, ¿no? Yo quizá, añadiendo a lo que comentaban los dos compañeros, también se me ocurre, y es verdad, que también es una ayuda en cuanto al paso adelante que tiene que dar algunas veces el paciente. El paciente hoy en día tiene pocos sistemas fieles de predictibilidad de resultados en lo que es cirugía facial, reconstructiva, ortognática, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con este tipo de sistemas que se aproximan mucho más a cuál va a ser el resultado, dependiendo de que se emplee una técnica u otra, también es por supuesto, es una ayuda en que un paciente decida primero operarse y luego incluso qué tipo de intervención y qué tipo de resultados quiere alcanzar. Sí, es interesante esto, efectivamente, y además, en el caso de la cirugía oncológica, el paciente es exigente, entre comillas, es decir, una vez que está curado te empieza a exigir, pues es que tengo este ojo un poquito más alto que este, o tengo el labio un poco más caído. Entonces, toda esta tecnología nos ayuda a predecir esas complicaciones, esas secuelas, y a evitarlas. Y más en nuestro ambiente, ¿no? A veces vamos a congresos y les resulta difícil entender, bueno, le has reconstruido la mandíbula, le has aportado hueso, ya tiene su mandíbula, ¿para qué ahora, después de radioterapia, de tal, le vas a poner implantes, y además le vas a poner los implantes hechos con una guía a medida, que es más costoso? Y entonces dices, bueno, es que aquí en España yo creo que cada vez hablamos más de calidad de vida, y entonces no se entiende que una persona se conforme simplemente pues con tener un hueso que lo ha reconstruido, sino que lo que quiere es poder comer, poder compartir, poder socializarse, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a conseguir ese aspecto también. Es lo que hablamos de la curación física de su tumor y la curación mental de la relación social. Comentaban que la cirugía maxilofacial ha sido pionera en este fenómeno que estamos hablando ahora de la medicina de precisión. ¿Qué camino hemos recorrido y qué camino queda por recorrer?
Pues básicamente el camino que hemos recorrido, ya tenemos aquí los componentes de esta mesa suficiente edad para hablar con propiedad de ello, es que venimos de la época prácticamente inicial, ¿no? Cuando los pioneros de nuestra especialidad comenzaron con toda esta cirugía, y era una cirugía poco predictible, era una cirugía que, como ha comentado el doctor Almeida, por ejemplo, en cirugía oncológica se limitaba a eliminar el tumor, una reconstrucción más o menos importante, pero pocas veces funcional y a veces estéticamente muy mal, de alguna manera sentida por el paciente. Y obviamente todo el proceso que nosotros hemos tenido ha sido ir buscando la excelencia en las técnicas, es decir, cada vez menos invasiva, cada vez más predictible, pero este es el momento en el que ahora es cuando estamos empezando a hablar de máxima predictibilidad. La cirugía, por ejemplo, guiada de implantes comenzó hace cuestión de 10 o 12 años y ha facilitado mucho las reconstrucciones intraorales. La cirugía ortognática, en cuanto a planificación, hacer férulas, hacer guías intraoperatorias que nos vayan diciendo dónde tienen que quedar cada uno de los huesos de la cara, pues ha empezado también hace cuestión de 10, 12 años, pero ahora vamos uniendo cada vez más cosas. Antes se hacía solamente en cuestión haciendo una prueba mediante el TAC, ahora ya se nos exige el TAC, los modelos dentales, si puede aportar usted una fotografía tridimensional, y obviamente en eso es lo que nos hemos ido. Más precisión y menos invasión, mucho menos invasivos a la hora de realizar todas las cirugías que nosotros realizamos. Sí, la verdad es que así ha sido, ¿no? Antes trabajábamos más como artesanos, como un oficio pues de artesano, ¿no? Que yo creo que seguimos manteniendo porque seguimos siendo artesanos, pero tenemos muchas más herramientas. Hemos pasado de lo que comentaba el doctor Monge, de tapar un hueco que creábamos a recrear la estructura previa que tenía el paciente, y en algunas ocasiones pues cada vez nos acercamos más, pero de momento a veces solo en algunas. Cuando vemos al paciente después de hacerle algo, después de haberle realizado una cirugía muy importante, por ejemplo oncológica, decimos, mira, parece viéndole que no ha pasado nada, y a lo mejor han pasado por él 12 horas de quirófano. No es lo normal, pero cada vez lo vamos consiguiendo más, ¿no? Y esa ha sido la evolución de, pues por ejemplo, coger un trozo de hueso de una zona determinada para reconstruir otra zona, ahora poder hacer una prótesis de un material biocompatible totalmente a medida, o ese mismo hueso que tomamos poder moldearlo de forma que quede exactamente igual a como era antes esa zona que hemos resecado del paciente. Ha sido una evolución muy progresiva que a veces te sorprende porque ha ocurrido, como decía Florencio, en pocos años, ¿no? De pasar a sorprenderte por tener un modelo hecho con una impresora 3D de los huesos del paciente, ahora mismo ser capaz de tener una estructura para implantarle al paciente exactamente igual a la que le has tenido que resecar o le vas a tener que resecar. Sí, y este impacto ha tenido su repercusión en la cirugía. Por ejemplo, nosotros las cirugías planificadas que hacemos de reconstrucción, yo hablo más de reconstrucción porque me dedico a eso, pues muchas veces es vital, por ejemplo, el tiempo de isquemia de un colgajo. Tú lo sacas de la zona y lo llevas, pues todo esto pues encaja perfectamente, entonces disminuyes el tiempo de isquemia, disminuyes el tiempo de cirugía, disminuyes la morbilidad, y todo esto mejora la calidad de vida del paciente. Nosotros hemos vivido cuando se planificaban las ortognáticas en papel de acetato, y todo eso pues ha ido. Entonces, yo defiendo un poco la artesanía y lo artesanal del cirujano, pero cierto que estamos condicionados por los resultados y tiene que ser así, tenemos que ir de la mano de las nuevas tecnologías. ¿En qué campo va a ser especialmente útil el proyecto Navify? Pues a lo largo de estas intervenciones hemos visto que ya el denominador común iría en relación primero con una cirugía oncológica, la cirugía oncológica correcta, o sea, tener más información de cuál es la pieza a resecar. Por supuesto, en un futuro creo que esto puede ser muy interesante para apoyarnos en un complemento de la cirugía de tumores, como puede ser la radioterapia guiada, con todo este tipo de historias. Y luego hay dos temas básicos, uno es la cirugía de las deformidades,
y dentro de la cirugía de las deformidades, aquellas que son traumáticas, básicamente por algún tipo de trauma, accidente, y la cirugía de deformidades congénitas. Me refiero incluso a la cirugía de deformidades infantiles, congénitas, digamos que se operan en edades muy tempranas y también en edades tardías. Me estoy refiriendo a las asimetrías faciales, me estoy refiriendo a los prosnatismos, a las clases 3, a los retrosnatismos. Todo este tipo de planteamiento tecnológico, de apoyo antes de la cirugía, durante la cirugía, hace que este tipo de cirugía sea muchísimo más beneficiosa en la aplicación de todo esto. También es verdad que el paradigma del cirujano poco a poco va cambiando. Con todo este tipo de tecnología vamos empleando más tiempo en el despacho con el ordenador y vamos ahorrando tiempo en el quirófano. Doctor Cebrián. Sí, la verdad coincido totalmente. Y además algo muy importante también es que nuestro equipo se ha ampliado, ¿no? Ya entra el ingeniero directamente a ser una parte fundamental de nuestro trabajo, ¿no? De hecho, en este proyecto Navify ahora mismo tenemos con nosotros trabajando a un ingeniero mano a mano allí en el hospital, siempre a nuestro lado y proponiéndonos cosas nuevas. Sí que es cierto que el proyecto puede ser muy interesante en la oncología a la que yo me dedico, pues porque nos puede permitir el establecer ya intraoperatoriamente dónde hay que suministrar tratamientos complementarios como la radioterapia y dejar una huella de dónde queremos exactamente que se insista para realizar la radioterapia, y después todo lo que comentábamos de la posibilidad de predecir, de ser más precisos en nuestras predicciones y de predecir los cambios de las partes blandas. Eso nos interesa muchísimo y sobre todo, bueno, o también no solamente, pues como decía antes, la piel y las partes blandas más externas, sino cómo se va a comportar la musculatura, que en algunas ocasiones tú dejas los huesos de una forma determinada y cuando empieza a funcionar el músculo, aquello no tiene nada que ver con lo que tú has supuesto que iba a ocurrir, ¿no? Eso puede ser muy interesante si se llega a desarrollar en este proyecto. Bueno, un poco más que añadir. La verdad es que todo lo que han dicho mis compañeros es así, y sí añadir una cosa, y es que todo este tipo de proyectos y este tipo de aplicación de tecnologías en la medicina, en la cirugía, es muy atractivo para la gente joven, para los residentes, para los adjuntos jóvenes, y es gente que está más familiarizada con la tecnología, y todo esto en una especialidad quirúrgica, pues todo esto le hace más atractivo, te permite, nosotros también tenemos rotantes becarios de la Universidad Politécnica, en fin, que esa simbiosis entre ingeniería y cirugía y esa capacidad de hacer más atractiva la cirugía a la gente joven, pues también es muy interesante. Nos permite atraer talento, ¿no? Que eso es una cosa que siempre queremos, necesitamos en nuestra especialidad, pero no lo necesitamos nosotros, lo necesitan los pacientes. Y si con todo esto tan atractivo somos capaces de atraer talento de médicos y talento de ingenieros, pues hombre, sería fantástico. Sí que es verdad que a los ingenieros les gusta mucho la sanidad, el tema de la salud y cómo están entrando de esa manera tan explosiva y están muy motivados. Es un campo de desarrollo obvio que quizá en España no nos hemos dado cuenta hasta hace pocos años. Todos nosotros tenemos experiencia de trabajar con ingenieros y la verdad es que ese tipo de sinergia lo hemos tenido delante nuestra hace tanto tiempo, pero por una serie de razones, quizá por todo este tipo de aplicaciones nuevas y tal, nos ha hecho creer verdaderamente que el médico, el cirujano, no es una persona que está capacitada para llevar a cabo muchos tipos de proyectos si no se asocia con otro tipo de conocimiento que nos facilita de una forma enorme. Tener en cuenta que hay muchas de las cosas que realizamos en quirófano o muchas de las cosas que hacemos en planificación que para el mundo de las ingenierías prácticamente son conocimientos básicos, pero que para nosotros es un mundo. Entonces, cada vez más a los centros públicos y privados, como es en mi caso, que yo también tengo en mi centro desde hace 5 años un becario ingeniero o varios becarios ingenieros, alguno biólogo, por ejemplo, la verdad es que son sinergias tan fabulosas que hacen que vayamos desarrollando, porque a veces el médico también ha tenido un concepto de desarrollo de la ciencia por la ciencia, no por la utilidad. Cuando uno se asocia
con algún tipo de otro profesional, como en este caso ingeniero es el que pone realidad en el proyecto, ¿no? ¿Dónde quieres llegar y cuándo quieres llegar y cómo quieres llegar? Y en ese sentido yo creo que es un aspecto súper interesante, incluso se potencia por ahí la idea y el debate de que por qué los servicios médicos solamente están compuestos por médicos. Se puede incorporar algún otro tipo de profesional, tipo biotecnología, tipo ingenierías, con todas las ramas de las ingenierías que pueden aplicarse a la medicina. Sí, a mí me ha llamado siempre la atención eso, de los ingenieros, el entusiasmo que le ponen. Y incluso cuando están en consulta contigo viendo las revisiones y ven que sus desarrollos y aplicaciones pues tienen utilidad y ven contentos a los pacientes, lo perciben con más entusiasmo casi que los residentes. Además, la simbiosis cirujano-ingeniero, porque estamos orientados a la práctica, como decía Lorenzo, estamos orientados totalmente a la práctica, a la utilidad, ¿no? A la utilidad, a que lo que hagamos sea útil. Entonces es una simbiosis que funciona, es claramente. Y una simbiosis que se potencia, o sea, no es una suma, es una multiplicación. O sea, hay veces que coinciden dos personas o dos equipos en un proyecto determinado y la verdad que es que el desarrollo en poco tiempo de una idea es fabulosa. Es verdad que los hospitales quizá han estado durante mucho tiempo, ha sido terreno exclusivo mucho tiempo de profesionales de ciencias de la salud, pero sí me llama un poco la atención cómo ha encajado esta figura en, no sé si llamarlo en estructuras que pueden ser un poco cerradas o cómo ha encajado aquí el ingeniero, hasta qué punto ha roto también un poco los bordes. A ver, las estructuras de la sanidad son muy complejas y muy rígidas. Entonces, esta idea que estamos exponiendo aquí es un tema lógico, consecuente, pero difícil llevar a cabo con las organizaciones estructurales que tiene, por ejemplo, la sanidad pública. Es muy difícil. ¿Cómo se consigue eso? A base de proyectos externos, incluso auspiciados por la misma sanidad pública, pero que con todo el tema de oposiciones, plazas que hay ahora, con toda la complejidad de traslados, plazas nuevas y tal, obviamente incorporar como parte de la alineación de un equipo distintos tipos de especialidades o conocimientos es muy complicado. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues a base de proyectos que son a veces auspiciados por los sistemas públicos de investigación, pero sobre todo donde hay la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene una serie de objetivos y a veces se tiene que apoyar y está muy bien, en sistemas, en equipos, en personas que trabajan en la sanidad pública o privada y obviamente ellos son los que van a mover todo este campo. Sí, hombre, el desarrollo de los institutos de investigación sanitaria, el de la Paz, el ICIS, las fundaciones, pues sí que están permitiendo entrar especialidades no sanitarias en los hospitales, pero que cuesta. Así, además hay que convencer que esos proyectos que a veces se dan, esos grandes proyectos, también tienen que ir dirigidos a otros profesionales, como son los ingenieros. Desde luego para nosotros contar con el entusiasmo de la empresa privada y una empresa que quiere invertir en sanidad, y encima, si es española, pues es una maravilla, vamos. Es que es lo ideal y quizá tengamos que ver cómo convencer a las instituciones de que también sea un proyecto de ellos, ¿no? Porque será beneficioso para todos, desde luego. Hay otro agente que es el paciente, que tampoco lo podemos obviar. ¿Cómo se beneficia o cómo se está beneficiando de este aumento de la precisión, de esta capacidad de planificación que tiene ahora mismo el médico? Yo creo que lo hemos hablado a lo largo de toda la intervención. Yo creo que, aunque ha salido pocas veces y hemos hablado en abstracto de patologías, especialidades, profesionales, el hecho de que estemos sentados aquí discutiendo este tema es el paciente, obviamente, ¿no? Y todos los profesionales tenemos bien claro que el beneficiado de todo este tipo de actividades que estamos haciendo, incluso a expensas de nuestro tiempo libre, siempre es el paciente. El paciente obviamente es el gran beneficiado, sobre todo en tema de precisión, en tema de exactitud, y un tema que ha salido aquí y que yo creo que es interesante. Muchas veces el paciente exige predictibilidad y exige resultados. Todo este tipo de tecnología de navegación, de cirugía guiada, de cirugía virtual, pues lo que va a hacer básicamente es que el paciente en un momento determinado hacerlo partícipe incluso de la sesión clínica. Quiero decir, sesión clínica en el sentido de la reunión que nosotros como profesionales le podemos dar una serie de consejos, pero que él en un momento determinado puede decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si está de acuerdo con matices, y nos tenemos que adaptar a él. Sí, yo
estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento en que los pacientes ya te van a buscar y empiezan a exigir ciertas cosas, ¿no? Exigen, oye, yo quiero esto, hacérmelo con láser porque he leído, y en un momento exigirán también el que sus casos sean planificados, ¿no? Y bueno, pues tenemos que darles esa respuesta. Además, también ocurre una cosa, y es que en el mundo en el que estamos, el paciente percibe que la tecnología es capaz de todo, ¿no? Entonces, en ese mundo mágico tenemos que entrar, porque a veces no pueden entender cómo la tecnología no es capaz de algunas cosas. Claro, luego entra el factor humano y la biología, ¿no? que también a veces lucha ahí con la tecnología. Entonces tenemos que ver cómo podemos aunar biología y tecnología para dar respuesta a nuestros pacientes, ¿no? Doctor Almeida, ¿ve al paciente en la sesión clínica participando? Pues sí, precisamente sí, nosotros en los comités de cabeza y cuello, pues muchas veces al paciente se le dan opciones de tratamiento. Con el mismo tumor tienes la opción de cirugía, la opción de tratamiento de radioterapia, y el paciente se implica en su tratamiento, siempre asesorado, lógicamente, pero en su tratamiento. Vamos a llegar al punto de que tú trates un paciente y el paciente tenga que elegir mejor calidad de vida, menos supervivencia. Hasta ese punto podemos llegar. Es la autonomía del paciente, ¿no? Es la época de la autonomía del paciente. El paciente dice, mira, pues yo prefiero... Es el centro del sistema, ¿no? Y es autónomo para tomar decisiones tan importantes como esta que comenta Fernando. Yo prefiero vivir menos hablando mejor que vivir más hablando un poco peor. Hasta ese punto. Se ha cambiado el concepto, y tiene que ver con todo esto, el concepto de beneficencia, que era el que aplicaba, digamos, el organismo que trataba de la salud del paciente. La beneficencia consistía en que el médico, el profesional, decidía de forma autónoma qué era lo que tenía que hacer. Y se ha pasado, por supuesto, a la ley de autonomía. La ley de autonomía, de alguna manera, quiere decir que un paciente es libre de elegir si está de acuerdo o no está de acuerdo con el tratamiento. Y cada vez hay que incorporarlo más. Lo que es el consentimiento informado no es en sí un papel, es en sí la evolución de la sociedad que ha habido en España con respecto a la sanidad. Desde la beneficencia, donde alguien entraba en una institución y prácticamente no se le explicaba cuál iba a ser el tratamiento, confiaba en el profesional. Ahora en el que hay que contar, por supuesto, con el paciente, incluso con el entorno del paciente, si este paciente no está capacitado para tomar una decisión. Yo creo que este tipo de conceptos son súper interesantes. Cada vez que nos metemos en el quirófano y tenemos al paciente, nos metemos con su yo y su circunstancia, ¿no? Eso es muy antiguo, pero es así. Es así. Muy bien, pues con su yo y su circunstancia vamos a dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por venir aquí a la redacción de iSanidad y contarnos los beneficios y lo que está suponiendo este proyecto y los avances que está viviendo la cirugía oral y maxilofacial. Muchas gracias por habernos seguido aquí en la página web de www.isanidad.com.